Gracias por hacernos un hueco. Sabemos bueno, que vas a coger un vuelo dentro de muy poquito y nos has atendido ahora a primera hora de la mañana. Y eso significa que te gusta mucho la educación, tienes verdadera pasión por lo que haces. Y bueno, vamos a conversar un ratito si te parece y vamos a intentar un poco abordar, no sé si todo porque es imposible, pero si te parece vamos a empezar un poco por tus inicios. Con 19 años empezaste como profesora de música. Cuéntanos un poquito lo que recuerdas de aquella época. Empecé muy pronto porque había ido a una escuela muy particular, era una escuela de música donde por la mañana hacíamos las asignaturas normales y por la tarde de 1 a 5 teníamos música todos los días, desde los 5 años hasta los 17 que terminé yo la escuela, por eso empecé tan joven. Entonces, bueno, lo más natural cuando terminé ahí parecía ser profesora de música y así empecé, y empecé en la etapa de infantil por casualidad. Y ahí me quedé 10 años trabajando con los pequeños. Primero con los de 4 y 5 y luego fui bajando y empecé a trabajar pues cuando tenían 1 año o así. Uy, perdón. Con 1 año, trabajar la música, ¿qué les aporta a los niños de 1 año, según tu experiencia? ¿Cómo reciben ellos esas enseñanzas y qué les aporta? La música les aporta a todas las edades. De hecho, empiezan a escuchar, creo que es a la semana 24, antes de nacer, o sea que ya vienen escuchando, pero les aporta emociones, les aporta hacer cosas juntos, les aporta otra forma de comunicarse, desarrollo motriz, les aporta muchas cosas a esas edades. Bueno, no es fácil, no es una clase normal, tienes que aprender a cómo trabajar con ellos, pero cuando lo aprendes es estupendo, ¿no? Dejarles explorar con los sonidos, descubrir otro mundo que normalmente queda al margen. Tú reivindicas la presencia de las artes desde educación infantil y no solo las áreas instrumentales, ¿no? ¿Por qué crees tú que las artes han estado siempre asociadas más a lo emocional y están un poco como desprestigiadas en el ámbito académico? ¿Y qué deberíamos hacer o cómo podríamos empezar a introducirlas como algo verdaderamente importante en el ámbito escolar? Sí, más que con lo emocional, han estado ligadas a lo que se hacía con las manos, al producto. Y claro, a veces el producto que se hace en la escuela tampoco es arte, ¿no? Yo creo que hay que cambiar un poco la mirada. De hecho, hay muchos artistas contemporáneos trabajando ahora en educación, donde lo que se valora realmente las artes son una manera de pensar, de expresarse, de comunicarse de otra forma, pero son básicamente eso, una manera de pensar y de estar en el mundo. Y se valora más ahora el proceso que el producto final, y hay muchísimas experiencias que muestran cómo contribuyen, no sé si tanto a la educación emocional, pero digamos, a los procesos de convivencia, a la creación de ciudadanía, o al menos esos son los que me entusiasman a mí y son donde veo más posibilidades. Muy bien. Desde hace unos años te has especializado en el coaching educativo. Cuéntanos un poco cómo surge en ti ese interés o qué estabas viendo tú, qué pasaba que te hizo especializarte en esto de coaching. Me surge una casualidad y de una, vamos a llamarle pequeña frustración. Yo llevaba 30 años dando clases, porque empecé muy joven, y fui a hacer una estancia de investigación en Londres, y esa pequeña frustración era que yo llevaba 30 años trabajando, pues había escrito muchos libros, me citaba todo el mundo, pero yo veía que nada cambiaba. Y mi gran pregunta era por qué costaba tanto cambiar. Y cuando estaba en el Instituto de Educación, me sobraba un poco de tiempo y dije, a ver qué hago. Entonces me apunté a un curso de coaching educativo y ahí empecé a aprender muchas cosas sobre por qué era tan difícil cambiar en educación y cómo si cambiabas la manera de comunicarse con los profesores, pues
podías hacer cosas mucho más potentes que con la formación tradicional, ¿no? Donde el profesor va, tú le enseñas una metodología, le dices cómo se hace esto, el profesor vuelve a clase, intenta aplicarla y luego pues vuelve a lo que estaba haciendo antes. Y entonces, bueno, al principio eso fue, dije, por aquí hay un camino, y me entusiasmé y empecé a formarme y a estudiar, hice un curso, un posgrado y sobre todo a ir a muchas escuelas que trabajan con coaching educativo y ver lo que estaban haciendo, ¿no? Claro, porque si te has quedado en esto es porque funciona y es porque te gusta y has visto que es que merece la pena hacerlo y poner en marcha estas metodologías. Has viajado un montón, entonces no sé si en otros países a lo mejor ya se está haciendo desde hace más años que aquí y ¿qué experiencia dirías tú que has visto que dices, vale, esto funciona de verdad? Sí. Donde se lleva muchos años haciendo esto es en Australia, y yo tuve la suerte de viviendo en Londres que me contratara esta organización australiana que lleva 15 años haciendo coaching exclusivamente en escuelas o en ámbitos educativos. Y la última vez que estuve fue este año en agosto, que estuve además en proceso de formación y con maestros y te das cuenta que como llevan tantos años, tú vas a las escuelas y la manera de comunicarse pues ya es algo normal, el tener una reunión de profesores y pensar juntos qué van a hacer y definir objetivos y conseguirlos es normal. Y bueno, donde más años llevan es ahí. En Estados Unidos hay otra línea de coaching educativo, pero es muy americana. Bueno, a ellos les vale, pero para mí es muy directiva. Y en Inglaterra pues también hay 12, 15 años de experiencia porque estaba financiado por el gobierno, ahora no. Claro, no es extrapolable, cada país tiene sus circunstancias, pero sí que bueno, podríamos ver que funciona y animarnos aquí en España también a hacerlo, porque supongo que hay algunas iniciativas, pero de momento no demasiadas. Y otra cosa que queríamos que nos dieras tu opinión es, a lo mejor hay cierto recelo por parte de la comunidad educativa a lo mejor a comparar la labor del orientador con la del coach. Cuéntanos un poco cómo solucionamos eso. Hombre, el problema es que con el coaching educativo, como todas las cosas nuevas y estas cosas que se ponen de moda muy rápido, pero de moda porque un día alguien las descubre, ¿no? Como ha pasado aquí en España, cuando en realidad no es una moda porque lleva muchos años en otros países, muchas investigaciones en universidades, pero aquí es como que ha estallado la moda y entonces se generan muchas sospechas. Yo creo que no todo lo que se hace en nombre del coaching educativo es realmente coaching educativo. Hay mucho coaching vamos a las escuelas y decimos que somos todos felices y que todo se puede conseguir. Y luego hay otra gente que sí que está trabajando en diferentes líneas, ¿no? Los orientadores, pues hay de todo. Algunos lo ven con un poco de sospecha, pero yo estuve en Valencia hace pocos meses en un congreso de educación inclusiva con una sala llena de orientadores y un poco de respeto, porque también pensaba, bueno, ¿qué van a decir, no? Pero mi experiencia con orientadores, incluso he formado orientadores, es que el coaching no es más que una técnica y es una técnica más que ellos pueden aplicar cuando trabajan en los procesos de orientación y que su trabajo, siempre lo digo, ¿no? Es insustituible, es decir, la labor que hacen ellos no la va a ocupar nunca un coach, simplemente pueden aprender una técnica más, eso es. Y eso sería fantástico, abrir la mente a nuevos aprendizajes que ayudan a mejorar la calidad de la comunicación en el centro educativo a todos los niveles, porque el coaching puede utilizarse en diferentes niveles en la comunidad educativa. Sí, la gente con la que trabajo, que es gente de Australia y unos ingleses, han creado una teoría, vamos a llamarle, que dice que puede haber 4 portales o 4 puertas de entrada al coaching y los portales representan, bueno, por dónde empezar, ¿no? Porque cuando la gente aprende esto dice, bueno, todo muy bien, pero ¿cómo empiezo? Y entonces esos 4 portales son el coaching para el liderazgo, podríamos empezar con los equipos directivos y algunas escuelas empiezan por ahí.
El otro es el desarrollo profesional de los profesores, Ajá. y entonces empiezan a trabajar con los profesores. El otro es los estudiantes, y el otro es el de la comunidad y los padres, ¿no? Entonces ellos definen esos 4. Cuando en los cursos que damos yo pregunto, ¿qué otro portal se te ocurre? El 90% de los profesores hablan del personal administrativo. Ajá. Y tengo entendido que a ti te apasiona especialmente la intervención con los docentes. Lo que está claro es que el tema de la escucha, cuando tú, por ejemplo, que sabes escuchar, cuando yo te miro, pues estás presente, miras a los ojos y el efecto que generas es que la otra persona se sienta escuchada, se sienta importante, se sienta bien y eso trasladado a cualquier ámbito y en especial a la comunidad educativa, pues es muy importante. Y entonces la formación en los docentes, quiero decir, la pregunta que te quería hacer, ¿por qué crees que nos cuesta tanto escuchar? Si quieres, focalizado en la figura de los docentes, ¿por qué a los docentes a veces les cuesta escuchar correctamente? Y no sé si eso puede deberse en parte al pensamiento acelerado que tenemos en los últimos años, o a qué se puede deber esto de que nos cueste tanto escuchar. Creo que es más simple, ¿no? Cuando en el imaginario de los docentes, porque hemos visto películas, hemos ido a la escuela, en el imaginario de los docentes ser profesor es explicar cosas, enseñar cosas, estar hablando siempre. Y de vez en cuando hacer una pregunta, si alguien levanta la mano y lo contesta rápido, bien, y si no, seguir hablando. Y sobre todo, pues según vamos aumentando de nivel, el discurso se hace más grande, más largo, más... Y ese hábito de hablar, yo creo que a lo mejor nadie ha pensado que en vez de hablar tanto había que callarse un rato y escuchar y preguntar, ¿no? Mira, veía esta mañana una noticia de un profesor que además conocía de nombre, pero no sabía quién era, y además me he enterado que trabaja en mi misma universidad, pero en otro campus, y digo, mira, le voy a buscar. Y que ha dado una charla TED en el TEDx de Valladolid, que se llama Corelli de apellido, y hablaba él justamente de preguntar a los alumnos, ¿no? De hablar con los alumnos, porque bueno, muy poca gente lo hace, pero creo que nadie lo hace porque sea un mal profesor, nadie lo hace porque es como es la costumbre, y si tú tienes un hábito, una costumbre, y te parece que está bien y nunca te lo planteas, pues bueno, sigues así, ¿no? Sí, pero al final tiene un poco que ver también, no es tan simple como escuchar o no escuchar, tiene que ver un poco también con la humanidad o con la bondad o con ponerse, ¿no? Con tener en consideración a la persona que tienes delante, a lo que tiene que decir la persona que tienes delante o el alumno en este caso, y a darle la importancia que tiene lo que dicen. No digo que se haga de una manera consciente, pero al final el trasfondo es un poco ese, ¿no? Que a lo mejor tiene más importancia lo que digo yo que lo que me vas a decir tú. Hombre, en la línea de coaching en la que yo trabajo con otros colegas, que he aprendido todo de ellos, ¿no? Hablamos de la manera de ser del coach, que la manera de ser es un término tomado en préstamo de Carl Rogers, del psicólogo humanista, ¿no? Y entonces hablamos de cómo ser coach, bueno, uno puede aplicar la técnica se aprende y se aplica, pero en realidad es mucho más que eso, ¿no? Y ayer en la conferencia yo hablaba que es equidad, es creer sinceramente que con quien estás hablando te puede aportar algo, es creer en las posibilidades del otro. Cuando tienes un alumno delante, pues creer realmente, ¿no? Y esa es toda una tarea, pero creer genuinamente que va a poder, llegar, porque es que si tú no lo crees, los alumnos tampoco se lo creen, ¿no? Claro. Entonces es toda, sí, es una manera de ser que bueno, que hay que desarrollar, yo creo que se desarrolla también, ¿no? Una parte se trae, pero otra se desarrolla. Y otra se desarrolla y se forma. Sí, sí. Y en esto de la formación tú eres, además de todo, te gusta mucho la formación, el e-learning, ¿no? La formación online. ¿Qué tienes que decir en cuanto a la cantidad de formación online que está disponible para los docentes o
o cómo recomendarías a los docentes que se formaran? ¿Puede ser, por ejemplo, formarse en coaching online? Sí, nosotros tenemos un curso online que es como de introducción. Ajá. Y de hecho mucha parte del coaching profesional, no solo el educativo, se hace online, se hace utilizando Skype y todas estas cosas, ¿no? La formación online nunca va a reemplazar el cara a cara, yo eso lo sé. Pero también sé que gracias a la educación online hemos podido llegar a gente que de otra manera nunca hubiese podido acceder a esto, ¿no? Yo he tenido alumnos que vivían en la selva de Colombia, que vivían en pueblos de Uruguay, que es un país pequeño, y que tú dices, en un país tan pequeño, ¿por qué no se mueven? Pero es que a lo mejor hacer 300 kilómetros te supone 10 horas de viaje. Y entonces, para mí la formación online, digamos, lo mejor que tiene es esa posibilidad de llegar al que no puede por condiciones geográficas y al que no puede por condiciones horarias. Yo lo experimenté, es decir, yo empecé en la formación a distancia antes de que fuera online. Cuando tuve que hacer el doctorado tenía que trabajar, no tenía otra posibilidad, o sea que no podía ir a los seminarios, y descubrí que estaba la UNED. Entonces hice mi doctorado gracias a esa posibilidad de no tener que ir a clase. Claro. Y desde ahí esto, bueno, fue en el 2001, 15 años, creo que es una opción muy buena, que no reemplaza a la otra, el cara a cara, el verse está muy bien, pero es muy buena. Y ya si quieres para ir terminando, para que el coaching funcione en un centro educativo, claro, no es un proceso rápido. Más o menos ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Hombre, las experiencias que yo he visto, entre 3, 4 años, porque bueno, hay que ir poco a poco y porque los procesos de transformación no son rápidos, ¿no? Como decía antes, aprender la técnica de las conversaciones es fácil, pero después hay otros muchos cambios que hay que hacer, y eso, bueno, eso lleva tiempo, pero es muy bonito también ver cómo empiezan los procesos de transformación. A mí me encanta trabajar con profesores, que es realmente a mí lo que me apasiona del coaching es el trabajo con los profesores, porque yo creo que los profesores dan todo de sí, están muy criticados, algunas cosas harán bien y otras mal, pero todo lo hacen dando lo mejor de sí. Lo que pasa es que tenemos esta imagen, ¿no? Los profesores tenemos que ser los que lo sabemos todo, nunca nos equivocamos, y detrás de esa imagen, que yo le llamo una careta, hay mucho sufrimiento a veces, o muchas dudas, que no podemos hablar con nadie. Y cuando tú haces grupos de coaching en las escuelas y la gente empieza a hablar a otro nivel, y un poco se quita, ¿no?, esa máscara que lleva, se producen, bueno, espacios muy mágicos, y tú ves cómo cambia la relación entre ellos primero, la relación con los alumnos después. Yo creo que, bueno, que esa tarea es apasionante, o es lo que me apasiona en esta parte de mi vida, ¿no? Sí, y por no eso es para menos, porque es un cambio importante. Y hablando de cambios, también te hemos oído decir que tú no crees o no te gusta hablar de revolución educativa, pero ¿en qué crees tú? Creo en esos pequeños cambios que se van dando en cada escuela, y esos cambios que van transformando los lugares como cada lugar quiere cambiar, ¿no? Porque a veces cuando se habla de revolución educativa es un poquito dictatorial, es decir, pues es que todos deberían hacerlo así. Y no creo que haya una única manera de hacer, hay muchas maneras de hacer y de entender la educación, y cada escuela debería tener autonomía para elegir la suya. Y ese pequeño cambio, pues seguramente, como está pasando también en España, hablábamos antes, ¿no?, de que cada vez hay más escuelas que uno mira y dice qué bonito, qué bien lo que hacen, y esas escuelas son las que van a ir contagiando a otras, ¿no? Y, bueno, y quizás haciendo un poquito olvidándose un poco de esto del currículum. Alguien me decía hace poco, escribí un artículo, me dijo en el comentario que si yo era una objetora de currículum, y dije, pues bueno, si esto hace falta para cambiar la educación, sí. Sí. O sea que esos cambios, poquito a poco. Muy bien. Pues Andrea, hasta aquí. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Muchísimas gracias
por motivarnos para que poco a poco nos iniciemos en esto de la escucha, que es súper importante, difícil, pero maravilloso. Y esperamos tenerte pronto por aquí y seguir aprendiendo contigo. Gracias.